Porque ya está con nosotros la ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis. Está también Hernán Lester, director del CEPA. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas Bien, noches, ¿cómo estás? Bueno, estaba hablando de algunas condiciones que están allí negociando las empresas productoras de gas. Yo me quiero quedar con esto. Hay empresas en la Argentina, de las más importantes, que están viendo que puede existir una presión sobre el tipo de cambio. Digo, ¿esto coincide con la mirada que tienen ustedes? Sí, la paradoja es que el gobierno ha abandonado, digamos, reactivar la economía, por ejemplo, para controlar el dólar. Y ni siquiera las empresas efectivamente confían en esto. Te agrego dos cosas respecto de lo que vos muy bien decías, dos antecedentes. Cuando se discute el año pasado la cuestión del tipo de cambio, finalmente se incluyen los 10.000 millones de pesos en el presupuesto. O sea, finalmente el usuario lo termina pagando indirectamente. Claro. Y la segunda cuestión es que antes de esta discusión, el gobierno le dice a las empresas distribuidoras, le dice, vos pagás a 65 días, bueno, reducilo a 30 para reducir justamente este riesgo porque venían viendo esta cuestión. Las distribuidoras le dicen, bueno, no hay problema, pero el costo financiero de cobrar más tarde a los usuarios, se los tengo que incluir en la factura. Claro, el gobierno se tira para atrás y justamente sucede esto, es decir, todo lleva a que finalmente el usuario sea el que pague los platos rotos. Lo pagó el año pasado de una manera indirecta y este año finalmente pretenden que lo pague, bueno, ahora de manera casi directa a través del aumento del gas en boca de pozo, en este caso. Claro. ¿No? Digamos, estamos hablando de las presiones financieras y cómo eso se traslada en la economía. ¿Qué pasa con la economía real, digamos? ¿Qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con los comercios? ¿Qué pasa con la actividad y el consumo, sobre todo? Sí, fíjate de nuevo la paradoja. Arrancó el gobierno en 2016 hablando de lluvia de inversiones y llegamos a hoy con el 45% de la capacidad instalada no utilizada. Sí. Esto trae de nuevo al centro de la escena una discusión que es, ¿hay capital suficiente para hacer crecer la economía? Sí, el problema es que está inmovilizado. Es como que yo compro una máquina que puede producir 100 unidades, pero en realidad, bueno, la uso a la mitad de la capacidad y me gasté 100 pesos para comprar esa máquina cuando podía haber gastado 55 y los otros 45 en comprar otra cosa. Esto es lo que está pasando en la Argentina hoy. ¿Por qué el gobierno no estimula la economía para generar crecimiento y de así llegar por ahí al déficit cero de otra manera, ¿no? Bueno, no con sacrificio. Yo creo que equivocan el camino en el sentido de que nunca creyeron en el consumo como el componente central de la demanda y de hecho creo que tampoco lo creen hoy cuando el propio Mauricio Macri el otro día hace el anuncio del aumento de la asignación universal. Yo fui a hacer el laburito de comprobar cuánto significaba en términos de poder adquisitivo ese aumento, que en realidad es el adelantamiento de lo que creen que va a ser los futuros aumentos de la asignación, por eso les da 46. Y la verdad es que da lo mismo en términos de poder adquisitivo que el promedio del año pasado. O sea, el promedio de 2019 es lo mismo que el promedio de 2018. ¿Por qué? Es una compensación por la inflación, en definitiva. Sí, porque en realidad el año pasado vos tenés el bono de 1.200 en septiembre, de 1.500, suman 2.700. La diferencia de esto suma 3.600. Si lo deflacto, me da más o menos el mismo valor. Es decir, no tiene impacto y no va a tener impacto en el consumo porque estamos hablando justamente del mismo poder adquisitivo. Evidentemente lo saben, no creen que el consumo tenga que ser el motor de ninguna cuestión. Tampoco no creo que los salarios vayan a tener un derrotero demasiado positivo este año. Recién escuchábamos a Sileoni. A ver, para que los trabajadores docentes recuperen el poder adquisitivo de diciembre de 2017 tendría que tener una paritaria del 52%. No creo que Vidal esté muy interesada y la oferta creo que está bastante lejos de eso. O sea, si uno ve los ingresos por los salarios, me parece que por ahí tampoco vas a tener recuperación. En el caso de los jubilados, este semestre puede ser. Ahora, si el segundo semestre de este año tiene una inflación más elevada que la del primer semestre, entonces ya no te da igual. Entonces te vuelven a caer el poder adquisitivo de la jubilación. Sí. Ayer el exministro Axel Kicillof daba algunos datos sobre la reunión con el Fondo Monetario que mantuvo él, entre otros referentes de la política, y decía que el Fondo Monetario solamente se trata de
digamos, sentar lo que es su opinión en 2 o 3 cuestiones. Lo que hace a la política cambiaria, lo que hace a la política monetaria, es decir, si se emite, cuánto se emite, cómo se maneja el tema dólar en la Argentina y al mismo tiempo qué hace el Banco Central y poco más, el tema del déficit, ¿no? Sobre todo. Y que después todo lo que hace el gobierno en términos, digamos, de política económica, el gobierno es libre de proponer algún otro tipo de receta. Ahora, tenemos un gobierno que prácticamente ha calcado todos los consejos del Fondo Monetario cuando podría haber hecho otra cosa. Digo, ¿qué están mirando ustedes? ¿Qué le espera al próximo gobierno? Independientemente si es el oficialismo o la oposición, digo, ¿cambia mucho la bandera política del próximo gobierno, de las posibilidades que va a tener, o estamos prácticamente atrapados en una situación con un poco margen de acción? A ver, cuando se hace el segundo acuerdo en septiembre del año pasado, luego de haber incumplido durante 3 meses absolutamente todo, es muy llamativo que el Fondo Monetario premia a la Argentina. Y lo premia, diría, en clave electoral, porque el adelantamiento de los desembolsos hacen que finalmente el 90% de los desembolsos se realicen antes de las elecciones de este año. O sea, está jugando... Sí, ahora hay un nuevo desembolso pronto, bueno, en unos días. Exacto. Está jugando en el proceso electoral estrictamente. Y esto a mí me parece central, porque yo creo que hay coincidencia en toda la oposición, tal vez en el oficialismo también, aunque no lo puedan decir, de la necesidad de renegociar la deuda con el Fondo Monetario en particular, que en el 21 y en el 22 es prácticamente el vencimiento del total de los 57.000 millones de dólares. Ahora, esa renegociación puede ser muy parecida a lo que tenemos hoy o puede ser muy distinta a lo que tenemos hoy. Y yo en esto creo que nosotros tenemos que ser muy estrictos. Y planteaba lo del Fondo Monetario porque creo que el fondo es corresponsable de lo que vive la Argentina hoy. Y cuando el fondo, en las reuniones que tuvo en este tiempo, dijo, bueno, en realidad yo acá estoy solo para plantear algunas de estas cosas que vos bien mencionabas, y es un plan de estabilización, nosotros no nos metemos, creo que está respondiendo a esto, digamos, yo no soy responsable de lo que pasa en la Argentina, y sí es responsable efectivamente de lo que vivimos los argentinos, y eso me parece que le da el marco a la renegociación necesaria con el fondo, porque si no, no podemos salir del pozo en el que estamos. No podemos reactivar la economía, no podemos, y si no le podemos pagar, y si no podemos reactivar la economía, no le podemos pagar tampoco. Entonces, parece que ese es el marco que hay que darle a la renegociación futura, que tiene que ser, diría incluso para el oficialismo, porque el gobierno, aunque Macri sea presidente, va a tener que renegociar, si no, no podemos salir de la situación en la que estamos. Quiero pedirles, nos queda muy poquito tiempo, 30 segundos si puede cada uno, una aproximación a lo que están viendo que puede pasar en este año electoral y cómo eso se puede articular con lo económico, es decir, cómo se va a llegar a la contienda electoral y qué puede pasar con la economía en definitiva. Yo creo que hay un Cambiemos muy debilitado, con incluso animarse de parte del radicalismo de hacerle internas, ¿no? Que hoy están discutiendo, confirmaron que efectivamente van a seguir dentro de Cambiemos, pero que están viendo a ver la posibilidad de hacer alguna interna. En Córdoba creo que es una manifestación de esa debilidad que está mostrando el presidente. De hecho, la violencia que mostró el presidente en su discurso tiene que ver con la propia debilidad, creo yo, política en la que él ve que se encuentra. Y por otra parte, yo creo que dentro del peronismo ya desde el año pasado se ha dado buenas muestras de que se va tendiendo y se va construyendo una unidad y que esa unidad es sólida y es la mejor unidad posible que por supuesto vamos a conseguir, pero es lo que estuvimos viendo que sucedió en Tucumán, en San Juan, incluso las PASO dentro de la provincia de Santa Fe, dentro del frente propio que se organizó en esa provincia, y la provincia de Buenos Aires, que viene construyendo también desde el año pasado, estar todos adentro en un frente electoral. Creo que eso es sumamente positivo. La expresidenta ha dicho que si uno tiene que tener paso, hay que tenerlo, y creo que vamos camino a eso, si no fuera ella la candidata, pero sí en un camino de unidad. Lester. No, yo creo que el gobierno ya ha decidido que de cara al proceso electoral no va a discutir la economía. Quiere discutir otros temas, no va a discutir la economía porque creo que percibe que efectivamente ninguna de sus políticas va a modificar el comportamiento de lo que estamos viviendo los argentinos hoy. Creo que vamos a llegar a la elección con las mayorías populares muy complicadas, quizás peor que como estamos hoy.
Y en ese contexto tengo muchas expectativas que la oposición logre articular justamente un proceso de unidad que permita mostrar una cosa distinta, ¿no? Les quiero agradecer muchísimo, ¿eh? Han No, sido muy por favor, amables un por estar gusto. con nosotros. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.